Nosotros creemos en Cristo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Nosotros, como Pedro dijo, sabemos, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna. Y de esa manera iremos evangelizando. Mi vida será una Eucaristía, perdón que necesito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Reanudamos las misas habituales aquí en la parroquia. Como ya se termina el tiempo de descanso, es normal recobrar el horario normal. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. A lo largo de la historia de la salvación, el hombre, por regla general, siempre ha querido matar a Dios. Matar a Dios no físicamente, sino en el sentido, como nos recuerda el Génesis, de ocupar el lugar que le corresponde al Señor. ¿Cuál fue el primer pecado de nuestros padres, Adán y Eva? Fue un pecado de desobediencia y soberbia. Ellos quisieron ser como Dios. Y por eso el Génesis lo expresa con esa imagen que es Adán y Eva comiendo del fruto del árbol del bien y del mal. Ellos desean ser quienes dictaminen qué está bien y qué está mal, quienes quitando a Dios del lugar que le corresponde en nuestra vida, sean los que establezcan qué es bueno y qué es malo. Quitar a Dios es fruto de la soberbia, del orgullo, de ese pecado que quiere desligar al ser humano, a la criatura, de su hacedor, que es Dios, el Creador, el Todopoderoso. Hacer eso conlleva unas consecuencias. Las consecuencias del pecado original fue que el hombre, como decía Hobbes, se convierte en un lobo para el hombre. Que el hombre sin Dios no encuentra límite a sus desvaríos, a su orgullo, a su egoísmo. Decía Dostoyevski: si Dios no existe,
Todo está permitido. ¿Por qué retar a Dios? ¿Por qué los paisanos de Jesús, que sabían de sobra las obras que Él había hecho en otros lugares, en lugar de acoger lo que el Señor les decía, se rebelan contra Él? ¿Por qué razón sus paisanos, en lugar de sentirse afortunados y escuchar las palabras de misericordia que salían de los labios de Cristo, como no hace milagros, entonces quieren matarlo y despeñarlo por el monte donde se alzaba el pueblo? Por soberbia y orgullo. Cuando quitas a Dios del centro de tu corazón, entonces tus pasiones, tu egoísmo, tu soberbia, se apoderan de ti y te conviertes en un lobo para el hombre. Esa es la razón y la causa por la que vemos que nuestra sociedad en muchos casos vive sin norte. No vive en una moral natural porque la ideología de género, por ejemplo, quiere suprimir el nexo que existe, la huella que hay en la creación, el nexo entre Dios creador y su obra. Tampoco viven una moral revelada, puesto que no creen en el Señor encarnado en Cristo. Y entonces es la guerra del más fuerte. Vivimos en una sociedad que no tiene límites, donde hoy se aprueban unas leyes en un sentido, mañana en el otro. ¿Y qué es lo que marca la diferencia del bien y del mal? ¿Lo que diga la mayoría o lo que los medios de comunicación logren inculcar en las personas? Pero eso no tiene por qué ser fiel a la verdad. No hay una moral natural y mucho menos una moral revelada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, confiar en la gracia de Dios. En segundo lugar, luchar porque nosotros seamos fieles al Señor, dándole el lugar que le corresponde en nuestra vida. Eso no significa que no caigamos, porque somos débiles, tropezamos, pero con la ayuda de la gracia de Dios nos levantamos con humildad, pedimos perdón, volvemos a empezar y en lugar de caer 10 veces caemos 5, porque el Señor mueve nuestro corazón y nos ayuda a ir perfeccionándonos y poco a poco vamos ascendiendo hacia la santidad, hacia esa perfección a la que Dios nos llama. Y de esa manera seremos luz en medio del mundo. Lo que no podemos hacer es adaptarnos al mundo. Lo que no podemos hacer es decir, porque tengamos una mentalidad derrotista, todo está perdido, ¿qué más da? ¿Para qué luchar o nadar contra corriente? Nosotros creemos en Cristo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Nosotros, como Pedro dijo, sabemos, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna. Y de esa manera iremos evangelizando, llenando nuestra sociedad con nuestro ejemplo y testimonio, siendo instrumentos del Señor, del amor de Dios, por la fidelidad a la verdad y la justicia, por la integridad de nuestras costumbres, por esa confianza y el testimonio que damos de que creemos y confiamos en el Todopoderoso. Él es el Señor. Nosotros no somos más que meros siervos. Que el Señor nos ayude a nunca dudar del poder de la gracia. Nos ponemos en pie. Pedimos al Señor por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles al mandato que Cristo nos dio de transmitir el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que viven en países donde no hay paz, donde no existe libertad de culto, libertad de expresión. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los enfermos que más padecen la pandemia del coronavirus, por las personas que se encuentran en paro, por las familias rotas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones
y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.